sobre las personas de la tercera clase. Muy bien, pero ya en esta época, ¿qué ha pasado? En esta época ha pasado que las personas buscaban lo que era la felicidad. Muy bien, y para buscar la felicidad, ¿qué decían? Que lo que decían eran encontrar la libertad, ¿no? Ellos querían encontrar lo que era la libertad. Y las obras literarias describían sobre eso. Describían sobre la libertad, pero no a su totalidad. Eso era lo diferente. Muy bien, el realismo hablaba sobre las personas de la tercera clase, pero de una manera satírica, ¿bien? O en sí de mentira. De esa manera era como ellos escribían obras. Muy bien, entonces quiero que recuerden muy bien esa etapa, muy bien, del realismo, porque vamos a comparar ahora el realismo con el modernismo. ¿Cómo era el realismo y cómo es el modernismo? Muy bien, ahora sí, vayamos, empecemos. Muy bien, el modernismo es un literario de una reacción contra la crisis política, social y económica que se dio en España a finales del siglo XIX. ¿Bien? ¿Qué quiere decir entonces esto? Quiere decir que el modernismo ha surgido, ¿no?, a finales del siglo XIX y el modernismo y el realismo empezó en el siglo XVII hasta XVIII. Entonces, de ahí ha surgido lo que es el modernismo. Muy bien. También dice que fue un intento de evacuación de la realidad y de refugio en un mundo ideal. ¿Bien? Ahí es donde entra el realismo. Porque ¿cómo era el realismo? Como estoy diciendo, ¿no? El hombre buscaba la felicidad y para buscar la felicidad, ¿qué buscaba? Era su libertad. Y al buscar su libertad, ¿qué hacía? Él no era feliz. Porque de todas maneras, sí o sí, él tiene que pagar lo que eran impuestos, ¿no? Y todas las personas se dedicaban a lo que era la agricultura. Y aquella persona que se llamaba, o que se le llamaba libre, tenía que dar también el 10% de sus ganancias. A eso se refería. Entonces, eso era lo que es el realismo, ¿no? Eso no se describía eso. Pero el modernismo sí se hablaba sobre eso. Muy bien, también defiende el libre desarrollo de la actividad creadora, sin las ataduras de las normas tradicionales, y ese punto de partida de todas las tendencias experimentales y vanguardistas que caracterizan a la literatura contemporánea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en esta época del modernismo se hablaba sin ataduras, o sea, quiere decir que hablaban sin mentiras. Otro punto también se introdujo a través de Rubén Darío. Recuerden muy bien este nombre, Rubén Darío. Muy bien, porque Rubén Darío es con él que ha empezado lo que es el modernismo. Muy bien. Y gracias a ello trajo o consigo el nuevo estilo que ha aparecido en Hispanoamérica. Muy bien. Entonces, Rubén Darío ha sido el primer
literato que ha hecho el modernismo, no que ha hecho, que ha innovado. Bien, el modernismo, ha innovado el modernismo. Y no solamente eso, esto ha creado, el Rubén Darío ha creado lo que es el modernismo en Hispanoamérica. Bien, más adelante vamos a ver quién era Rubén Darío. Además, se dio sobre todo en poesías, pero también se ha manifestado en la prosa y en el cisne. Bien, vamos a ver por qué el cisne. Bien, pues como aquí dice, ¿no? El modernismo tuvo su lugar o tuvo su origen en 1880 hasta 1914. ¿Quién impulsado por Rubén Darío? Recuerden muy bien ese nombre, Rubén Darío. Muy bien. ¿Pero qué significa o qué significa modernismo? ¿No? Se denomina modernismo a un movimiento literario que se da de bueno, en 1890 a 1910. Fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa. Bien, recuerden bien, el modernismo viene por la rebeldía creativa. Un refinamiento narcisista y aristocrático. Él, para hacer una obra teatral o una prosa, es, pero muy, muy fundamental hacer un libro y proseguir con los siguientes pasos, ¿no? Pero sin embargo, en el modernismo ya no surge eso. Como aquí dice, ¿no? Es totalmente una rebeldía. Se hacía lo que ellos ya les parecía mejor. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con rebeldía? ¿No? No se refiere, bueno, al estilo, ¿no? El estilo, al estilo no, porque el estilo puede cambiar, varía. ¿Bien? Se refiere a los lugares, a la época. ¿Bien? A eso se refiere con lo que es modernismo. Pero sin embargo, en esta época del modernismo, ¿qué ha pasado? ¿No? Como aquí se rebeldía. Entonces, el lugar, los lugares ya no eran lugares que realmente existían en la tierra. No, ya no. Sino los lugares ya eran totalmente exóticos, ¿no? ¿Qué quiere decir con exótico? Lugares que no existían en la tierra. A eso se refiere con exótico. ¿Bien? Lugares que no existen en la tierra. Lugares que no conocemos, o sea, lugares inventados, ¿no? Así, por ejemplo, como la película de Star Wars, ¿no? Los mundos son inventados, las personas son inventadas, hasta el lenguaje, ¿no? Todos hablan diferente lenguaje, pero todo eso es inventado y eso se llama modernismo. Pero no solamente se hablaba de la rebeldía. En el modernismo se ha empezado a hablar de lo que es de la cultura, del folclore. A eso se refería con el culturalismo. Muy bien. Todo referente a al folclore. Muy bien. Pero tradicionalmente se ha asociado su comienzo a la publicación en 1888 de Azul, de Rubén Darío, a causa de la inejable repercusión del libro en la literatura hispanoamericana. ¿Bien? Cuando Rubén Darío ha publicado su obra Azul en 1888, fue cuando ha surgido el modernismo.
Bien, ¿cuáles son las características del modernismo? Se trata de una literatura esteticista. Muy bien. Es decir, se busca la belleza por encima de todo. Muy bien. O sea, entonces, el modernismo también habla sobre el amor, la belleza. No, no siempre, o sea, no me refiero al amor, no, me refiero a la belleza del amor, lo lindo del amor. Muy bien, a eso me refiero. ¿Qué tan hermoso puede ser un amor verdadero? Muy bien. Se da gran importancia al ritmo y a la musicalidad, lo que traerá consigo una renovación de las formas métricas. Muy bien. Y esto es muy usado hoy en día. Muy bien. Como aquí dice, le da importancia al ritmo, ¿no? Al ritmo de las poesías, ¿no? Si un verso terminaba en S, el otro verso también terminaba en S. Ese era el ritmo. Pero no solamente eso, la música de fondo, ¿no? Si recuerdan el estilo de la lírica tenía un estilo de fondo, tenía una música de fondo. ¿Pero para qué? Para darle más empatía, más atracción al poema. Pero no solamente eso, porque los autores han buscado evadirse de la realidad, hablando de épocas pasadas, ambientes lujosos o de civilizaciones exóticas. Muy bien, entonces vean aquí lo que les dije, ¿no? Porque los autores ya han evadido lo que es la realidad, o sea, ellos ya no escribían sobre la realidad, ¿no? Ya no escribían sobre la realidad, sino que lo hacían en ficción. En ficción es lo que ellos más se basaban. O sea, ¿qué es la ficción? Cosas que no son reales, ¿no? Ahí está Harry Potter, Crepúsculo, para aquellos que son bien enamorados, Crepúsculo, ¿no? Son lugares exóticos, personas exóticas que no existen, ¿no? A eso se llamaba lo que es el modernismo también. Bien, como dijimos, ¿no? El modernismo se opone al realismo. También expresa los sentimientos íntimos, ¿no? Los sentimientos íntimos, que hoy día es muy común. Por ejemplo, la obra Las 50 sombras de Grey, ¿no? Para aquellas personas que también lo han visto, ¿no? Son de sentimientos muy íntimos, ¿no? Sus temas se centran en países exóticos, en lugares idealizados e inexistentes, ¿no? Países exóticos, lugares que no existen, lugares idealizados. Quiere decir, lugares inventados o inexistentes, ¿no? A eso se refiere con eso. ¿Bien? O sea que todo lo que aquí había no era verdad. Pero esto a la gente le agradaba, le gustaba, ¿no? Porque todo era inventado, ¿no? Se huye de la realidad, de lo cotidiano, de lo común, considerándolo vulgar. Muy bien. Entonces, todo el mundo hablaba de lugares que sí existían, ¿no? Entonces, el modernismo ya no se hablaba de eso, porque ya era común hablar
de un mismo lugar, que todo el mundo ya está hablando de ese mismo lugar, pero no, en el modernismo ya utilizaban otros lugares inexistentes. Su lema es el arte por el arte, es decir, crear belleza, ¿bien? Sin otra intención, o sea, crear, ilusionarse, ¿no? El lenguaje es culto y refinado. Culto y refinado, o sea, culto para que todas las personas puedan entender y refinado, o sea, que se refería a palabras técnicas. Y este vocabulario, lenguaje refinado lo podía leer incluso hasta más gente de alta sociedad. Muy bien, entonces eso significaba con el culto y refinado, ¿no? Con el lenguaje. Además, predomina la forma sobre el fondo, da más importancia al lenguaje que al significado. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que un libro o una obra tenía más significado. O sea, ¿a qué se refiere con significado? O sea, que tenía más dibujos. Tenía más dibujos que el lenguaje, ¿no? Es igual al de un libro de Esopo, ¿no? Si ustedes han leído un libro de Esopo, ¿qué tiene? Tiene más dibujos que letras. La mayor parte del libro son más que dibujos, ¿no? Son solamente dibujos, pero el dibujo es quien le da sentido o significado a ese lenguaje. Solamente en ver el dibujo, tú ya entendías de qué estabas hablando o de qué va a ser el tema. Muy bien. Otra característica del modernismo es los rasgos característicos que se ven tanto en los temas como en el estilo. En general, se centra en la perfección de un mundo que quieren idealizar y del cual huyen. Muy bien, o sea, ¿qué quiere decir con esto? O sea, nuestro mundo que nosotros vivíamos o que vivían en esa época era muy triste. Era triste. Y todo el mundo quería evadir esa realidad, ¿no? Evadir. ¿Y cómo podían evadir? Mediante el modernismo. Porque podían hablar cosas que no son ciertas, ¿no? Incluso hasta el tema era incierto, era algo que no podíamos ver, ¿no? Son de aquí en el modernismo para leer estas obras, lo que cada uno tiene que hacer era imaginarse sobre qué es lo que están escribiendo. Bien, entonces a eso se refiere. Muy bien, también sus estéticas modernistas era la literatura de los sentidos, ¿no? Recursos estilísticos y la variedad métrica. En la literatura de los sentidos a los signos, ¿no? ¿Y qué es lo que ese signo cuando ponían un libro, qué es lo que representaba? A eso se refiere con eso. Los recursos
estilísticos, o sea, se refiere a las figuras retóricas, ¿no? Ya hemos hablado de esas figuras retóricas, o sea, a la metáfora, a la lírica, al simil, comparación, alegoría, ¿no? Todo lo demás. A eso es lo que se refiere con esto. Escribir una obra en el modernismo, ¿qué recursos utilizaban? Muy bien. Uno de sus favoritos es la sinestesia, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir sinestesia? Quiere decir un verde color, ¿no? Dulce fragancia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que aquí utilizaban lo que era metáforas, ¿no? Simil, comparación. Otro recurso más importante era los símbolos. A partir de este momento se convertiría en uno de los recursos más utilizados por la lírica contemporánea, ¿no? Si no recuerdo mal, la lírica, el instrumento que más utilizaba era la lira. En el modernismo, ¿cuál era? El más característico era el cisne. ¿Pero por qué el cisne? ¿Qué tiene de especial el cisne? Porque el cisne, al unir solamente dos cisnes, podías demostrar el amor. Pero no solamente eso. Sino que también un cisne es de color blanco. ¿Y qué representaba el blanco? ¿O qué representa el blanco? El blanco representa lo que es la paz. A eso que se refiere. Muy bien. Es por eso que utilizaban ellos el cisne. Como pueden ver aquí, ¿no? En la derecha, hacia arriba, ahí están dos cisnes, ¿no? Y todos los cisnes, cuando están unidos, forman un corazón, ¿no? Para algunas personas significará, es algo, pero es algo que ha surgido por ahí, ¿no? Entonces, pero en el modernismo eso no pasaba. El modernismo utilizaba el cisne, ¿por qué? Porque demostraba la belleza del amor. Bien. Otro recurso que utilizaba el modernismo era el hiperbato, las imágenes y la aliteración, ¿no? Hiperbato, poner el verbo al final, ¿no? Imágenes, ¿no? Todas las imágenes posibles y una aliteración. A medida que se rehabilita el verso, en desuso de esta Edad Media, se utilizan versos como poco comunes en la literatura española, como son el eneasílabo y dodecasílabo. ¿Qué quiere decir esto? Enesílabo, dodecasílabo, ¿no? O sea, utilizaban aquí, el vocabulario que utilizaban eran palabras grandes, ¿no? Palabras que tengan 9 sílabas o 12 sílabas, ¿no? O sea, eran palabras demasiado grandes. Por ejemplo, esta palabra que les voy a decir, esternocleidomastoideo, ¿no? Esternocleidomastoideo tiene 10 sílabas, ¿muy bien? Y ese es el tipo de sílabas que los estudiantes, que los poetas o que los literatos utilizaban, ¿muy bien? Más de 9 sílabas,
Bien, a eso que se refería. Muy bien. También venía lo que son las estrofas, ¿no? Que se modificaban las tradicionales o se inventan nuevas, tales como quintetos, dodecasílabos o sonetos de arte mayor. Muy bien, entonces, ¿qué es una estrofa? Una estrofa solo te podía tener 4 versos, nada más que 4 versos. Pero en el modernismo ya no sucede eso. Una estrofa ya estaba conformada por 5 versos. Y siempre se llama lo que son los quintetos. ¿No? ¿Por qué se llama quintetos? Porque son modernos. El ritmo es uno de los mayores logros de la poesía modernista. Se consigue distribuyendo los acentos, la medida y las pausas según el efecto que se desee conseguir. Otro recurso frecuente es el encabalgamiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? O sea, en el modernismo también existía lo que era la rima. No, si una palabra terminaba en S, la otra, si un verso terminaba en S, el otro verso también terminaba en S. La rima. Han utilizado la rima asonante, consonante y versos libres. ¿Qué es asonante? Asonante quiere decir cuando un verso termina en una consonante. Y, bueno, asonante es cuando termina en una vocal. Y consonante cuando termina en un consonante. Muy bien. Y eran también de versos libres. A eso que se refería. Versos libres. Muy bien. El siguiente, ¿ven? El vocabulario. ¿Cómo era el vocabulario en esta época? ¿No? El poeta modernista aspira a crear belleza a través de las palabras. O sea, que cuando una persona hablaba cosas bellas, utilizaba lo que son los signos, las palabras, ¿no? Para embellecer una obra. Es lo que se refiere. También escoge cuidadosamente los términos que utiliza en sus composiciones. Muy bien. Y es todo lo que, y es todo, y esto lo hacemos muy a menudo, ¿no? Cuando nosotros queremos enviar un poema a una persona que amamos, ¿qué hacemos? ¿No? Le enviamos, pues escogemos palabras que son correctas, ¿no? Ellos que son palabras correctas y las más, escogemos las palabras más dulces para que esta persona se sienta de mejor manera, ¿no? Le interesa de ellos la sonoridad y el colorido, así como la capacidad para sugerir, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esas personas utilizaban lo que era el sonido y los colores adecuados, ¿no? Si estamos hablando del amor, ¿qué color se utilizaría? Se utilizaría lo que era el rojo. A eso se refiere. Así como la capacidad para sugerir. También incorpora lo que son los léxicos, neologismos, ¿no? Inventado por el poeta. ¿Qué eran los neologismos? Eran palabras nuevas, ¿no? Palabras nuevas.
que palabras nuevas que recién se están creando, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿cuál sería una palabra nueva? No sería el youtuber, ¿no? WhatsAppear, son palabras nuevas. O sea, en sí, todas las palabras de las redes sociales. Muy bien. A eso se refiere con neologismos. Muy bien. Cultismos, ¿no? Los cultismos. Se refiere con la cultura, ¿no? Pero aquellas culturas que ya han sido olvidados. Préstamos del francés, ¿no? Por ejemplo, la palabra madame viene del francés, ¿no? ¿Y por qué utilizaban el francés? Si ustedes han leído, el francés es el idioma más romántico que existe. El francés es un idioma tan romántico que dice dulces palabras cuando quiere expresar su amor a alguien. Y es por eso que ellos utilizan lo que son los préstamos franceses. Muy bien. Americanismos y arcaísmos. ¿No? Bueno, americanismos, ¿no? Se refiere al vocabulario de los americanos, ¿no? Y arcaísmos se refiere a palabras antiguas, a palabras que ya no existen. A eso se refiere. Muy bien. Donde mejor se manifiesta, mejor la importancia que el modernista da al léxico. Es la adjetivación expresiva y evocadora. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que para expresar un sentimiento, un buen sentimiento, ¿qué es lo que utilizaban ellos? Lo que utilizaban eran los adjetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un poema, te amo tanto, te amo tanto. El tanto es un adjetivo. ¿Y qué hace eso? Hace de una forma expresiva, evocadora. Bien, a eso se refiere con el vocabulario. Otro, los temas. ¿Cuáles son los temas? Primero, la evocación histórico y legendaria, ¿no? Lugares, como se ha dicho, ¿no? Lugares exóticos e idealizados, ¿no? Idealizados quiere decir lugares inventados. Más que todo se utilizaban el oriente, el trópico, jardines otoñales y castillos, ¿no? De eso viene ahí, de eso es lo que viene. Localización cercana, cosmopolitismo, ¿no? París es sin duda la ciudad favorita de los modernistas, ¿no? Y es por eso que ellos han utilizado lo que son los préstamos franceses, ¿no? Todos los préstamos franceses vienen de ahí. Las épocas históricas preferidas son las de Grecia, clásica y la Edad Media. ¿Por qué? Porque gracias a Grecia había héroes o caballeros grandiosos, ¿no? Con grandes hazañas, ¿no? Y en la Edad Media, ¿por qué se utilizaba tanto? Porque en la Edad Media se hablaba más de lo que era de mitos, de dioses, ¿no? Entonces, el modernismo, ¿qué fusionan estos dos, ¿no? La literatura greca con la Edad Media. ¿Y qué ha hecho? Lo ha convertido en algo de ficción. Encontramos en los versos modernistas temas y personajes mitológicos y legendarios, como son
princesas, princesas chinas, ninfas, faunos, héroes, sultanes, guerreros y trovadores, ¿no? Y esto es cierto. Hoy en día se habla mucho de esto, porque todo el mundo, hasta incluso hasta las películas, porque si ustedes ven algunas películas, casi siempre hablan de mitos, ¿no? De faunos, seres mitológicos, o sea, seres que ni siquiera existen. Muy bien, entonces, es lo que utilizaban. Pues esto es la importancia del modernismo, ¿no? La fusión de dos literaturas. Muy bien, otro fue también la evocación de lo íntimo. ¿Qué es evocación? ¿No? La evocación que significa que te daba más lo íntimo, hablaba más, o sea, que se refiere a no evadir lo íntimo, ¿no? Lo íntimo ya se vuelve más de verdad, ¿no? Es por eso que ya, como les iba diciendo, ¿no? Las 50 sombras de Grey, ¿no? Si han visto esa película o han leído esa obra, habla más de intimidad, habla más de intimidad. Y no solamente eso, junto a la fantasía, el sentimiento predominante será una, una larga tristeza envuelta en vagos deseos a menudo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que al expresar todos estos sentimientos eran irreales, ¿no? Eran deseos vagos, pero que toda persona sí o sí quería conseguirla, ¿no? Sí o sí quería conseguirla, pero no podía. ¿Por qué? Porque todo era una simple, una simple fantasía, ¿no? Y esto a veces lo que pensamos hoy en día, ¿no? Conseguir a la persona más querida de todos, ¿no? O sea, a la persona ideal, ¿no? Quiero que una persona ideal, quiero a la persona más, pero más comprensible para mí, ¿no? Y es lo que pensamos hoy en día. Hasta ahora seguimos pensando en eso. No tanto las mujeres, también los hombres, ¿no? Quiero la mujer ideal, ¿no? Y la mujer también dice, no, quiero el hombre ideal. También se pone la moda de la melancolía, ¿no? Y los poetas sienten un placer morboso en dar libre paso a su inefable y refinada nostalgia, en un ambiente otoñal de jardines dolientes y flores marchitas. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere, se refiere a que cuando una persona estaba doliente, el lugar donde ellos lloraban eran lugares de jardines donde había flores marchitas.
por eso, ¿no? Cuando ustedes han visto una película, cuando una persona está llorando, está deprimido, siempre está en lluvia, porque la lluvia representa lo que es la tristeza. Muy bien, a eso se refiere. Muy bien, a ver. Otro, ¿no? Como estoy diciendo, el personaje principal en el modernismo fue Rubén Darío. ¿Y por qué? Porque él fue el primero, porque ha sido quien fue el primer hombre que ha presentado una obra de total irrealidad, ¿no? Que su obra se llamaba Azul, ¿no? Totalmente esa obra era irreal, ¿no? ¿Y quién era pero Rubén Darío? Como aquí pueden ver, ¿no? Era, era un personaje que ha nacido en Nicaragua en 1867. Cuando era muy joven, viaja por América del Sur y alcanza un gran éxito con un libro de poemas titulado Azul. Muy bien, entonces, ¿a eso es lo que se refiere? Muy bien, a eso se refiere. Entonces, él cuando ha viajado por Sudamérica, o por América del Sur, diré por América del Sur, él ha visto toda la cultura en sí, pero él lo ha vuelto ¿en qué? En una simple fantasía. Todos sus poemas son de fantasía. Nada es cierto. ¿Bien? Y esta publicación supone el triunfo de la poesía modernista en la literatura en lengua española. ¿No? Cuando ha publicado el libro azul, era totalmente innovador, nuevo para todos. Y por eso se ha llamado lo que era el modernismo. Desde ahí ha empezado lo que era el modernismo. Y además, ¿qué era Rubén Darío? Era un periodista, ¿no? Que se ha desempeñado en diversos cargos diplomáticos. Según sus biógrafos, llevó una vida desordenada, llena de excesos que lo debilitaron y le acarrearon la muerte en 1916, ¿no? Como él era una persona, pero tan creativa, pero esas obras creativas no eran reales, eran irreales. Y al ingresar a eso, ¿qué pasa? Por tanta imaginación, ¿qué ha pasado? ¿No? Todo era irreal, nada era cierto. Bien, es lo que se refiere. Otro actor, otro personaje más destacado fue Antonio Machado, ¿no? ¿Qué dice, no? Él lo que ha enviado, él lo que escrito el libro fue de Soledades, Galerías, otros poemas, ¿no? En este caso, el mejor ejemplo del simbolismo en la poesía española refleja al poeta caminando por un campo o un parque entregado a sus ensoñaciones,
mezclando el paisaje con sus pensamientos. A la hora del crepúsculo aparecen motivos con la fuente, símbolos de vida con la que dialoga, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir este libro? ¿Qué decir cuando se ha publicado este libro? Cuando se ha publicado este libro, ¿qué ha pasado? ¿No? Le han dado lo que son los símbolos, ¿no? Los símbolos se han destacado aquí, ¿no? Los símbolos que se presentaban en el amor. Bueno, siempre el amor, también puede presentar otras cosas. Muy bien. Es lo que reflejaba este campo. Bien. Noches de ensoñación, o sea, noches de total irrealidad, ¿no? A todos nos gusta soñar, ¿no? Cosas bonitas, todo por el estilo, pero son cosas irreales, ¿no? A veces estas cosas irreales te pueden llevar al fracaso. Porque todo el tiempo estás pensando en eso y en eso. Es por eso que el modernismo no ha tenido grandes frutos, ¿no? Pero hasta hoy en día sigue siendo utilizado, ¿no? Es usado para muchas cosas. La ficción, que a todos nos gusta la ficción, pero nada de esto es real. Nada de lo que pasa es real. No existen los superhéroes, no existen los hombres lobos, los Dráculas, como la película Crepúsculo, ¿no? El amor, eso no hay ese amor, es irreal, ¿no? Pero a las personas les gusta